Yo he conocido tres tipos de placer, por llamarlo de alguna forma. Está el placer de la carne, el placer del cuerpo, ¿no? Luego está el placer del ego y el placer del espíritu. Lo que realmente yo llamaría placer es al del cuerpo, ¿no? Al del ego quizás también. Al otro no le he puesto ese nombre o lo llamo así, no le he puesto ningún nombre, por entendernos, por entenderme. El placer del espíritu es algo que no tiene comparación con el placer del cuerpo. Es a un nivel exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Que el placer del cuerpo impide el placer del espíritu. O el placer del cuerpo mezclado con el ego, quizás. ¿Por qué? Porque para el placer del espíritu, la energía del espíritu tiene que estar fluyendo. Y fluye a través del cuerpo. Pero como nos dejamos llevar por los placeres del cuerpo, hacemos que esa energía se pare para satisfacer los placeres del cuerpo. Hay dos placeres del cuerpo muy grandes, ¿no? El placer del comer, del gusto, es un placer muy grande porque de él depende la supervivencia del individuo. Bueno, no sé si del individuo, del cuerpo del individuo, ¿no? Bueno, al ser un placer del cuerpo, es la supervivencia de este cuerpo. Y luego está el sexo, que es un placer tan grande porque ya no es solo, de eso no depende la supervivencia de este cuerpo, sino depende la supervivencia de la especie. Entonces el placer es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Que ese placer es simplemente una comunicación. Ese placer existe para que comas y sobreviva, y el otro para que procrees y sobreviva la especie. Es informativo. O no, no lo sé. Entonces luego está el placer del ego, que es el gobernar. Este ego quiere ser más grande, entonces quiere gobernar sobre los demás y decir cómo tienen que pensar. Si no piensan como yo, están equivocados. Y trato de convencerles para que piensen como yo. Y lo que pienso yo es correcto porque lo pienso yo. Ya está. Entonces ahí el ego se siente poderoso y ahí está el placer del ego, ¿no?
Entonces, volviendo a los placeres del cuerpo, comemos, como sentimos placer, el ego quiere repetir, repite y sigue y sigue. Dicen que la virtud está en saber parar, ¿no? Pero entonces no solo sigo comiendo hasta llenarme, no, lo siguiente. Y no solo eso, sino que al rato otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Entonces, esa energía que podía estar fluyendo se está atascando. El placer del sexo igual. Los hombres cuando eyaculamos perdemos la energía que teníamos ahí para procrear. Entonces, la energía que va a fluir del todo se va a parar ahí para volver a crear vida. Cuando yo estoy en desacuerdo con lo que piensa otro, quiero imponerle mis pensamientos, lo mismo, la energía se atasca. Entonces el apego al placer lo que me mantiene sin experimentar el placer del espíritu. El apego al placer del cuerpo. Cuando trascendemos ese apego al placer, tanto del cuerpo como del ego, permitimos que esa energía fluya a través de nosotros. Entonces pasamos a formar parte de algo mucho más grande. Ese placer, ese gozo, esa dicha. Hay quien lo ha llamado el reino de los cielos. Hay quien le llama el samadhi, el nirvana. Hay muchos nombres en cada sitio. Le han puesto un nombre porque tienen otra lengua, ¿no? Y han llegado a esa misma dicha por su camino. Esa es la religión. Religión quiere decir religar. Ligar es unir, reunir. ¿Cómo? Pues dejando que la energía fluya, no se pare. Cuando se para, hay un corte. Eso es lo que tenemos que unir, lo que tengo que unir. Esa es la religión. Eso es el yoga. Yoga quiere decir unión. Aunque Patanjali lo definió como no mente, estado de no mente. Refiriéndose, digo yo, a no pensamiento. El pensamiento bloquea la energía.